buenos días a todos. Excelentísimas autoridades, personal y colegas de CaixaBank, queridísimo público. Realmente es un placer estar aquí y que también CaixaBank, Agrobank nos haya dado esta oportunidad. Además, también quería agradecerles la excelente organización y realmente esta iniciativa, que ya por segundo año, ni qué decir del éxito, ¿no? He dividido la ponencia en 4 partes, es decir, quiero transmitir un poquito nuestra experiencia como AGQ Grupo, es decir, una empresa sevillana que ya tiene 26 años en el mercado, que está presente en 32 países y que se dedica a aportar valor al sector de la producción agrícola, además de trabajar en el sector de la alimentación, minería, medio ambiente, farmacia, industria, etcétera, ¿no? Digo 4 partes porque, claro, hablar todo el tiempo de aguacate iba a ser muy pesado. Es decir, si nos ponemos a hablar de reservas, de hormonas, de miliequivalentes, se iban a aburrir. Y yo creo que el foro que hay aquí no es para llegar a ese nivel de profundidad, ¿no? Entonces, quiero hacer una introducción de temas que son comunes y que yo creo que todos los ponentes hoy día vamos a aflorar. Y finalmente, si entran en el aguacate como un ejemplo de éxito de, una de las fincas y muchas fincas que hay aquí en la provincia de Huelva. Es un proyecto que se puso en marcha el año pasado, es un proyecto en 2 fases de 154 hectáreas. Estamos ya iniciando la segunda fase y veréis un poquito los objetivos que nos hemos planteado y el por qué, ¿no? Nos hemos tirado al aguacate aquí en Huelva, es decir, AGQ como grupo. Somos 19 empresas, como decía, en muchos países y una de ellas es Natural Crops. Natural Crops tiene 250 hectáreas. Empezó innovando con variedades muy precoces de mandarina años atrás y, ha hecho una diversificación al cultivo del aguacate. Sin ir más o avanzar mucho más ni perderme, paso a hacer la introducción. Algunos temas que para todos, son conocidos, ¿no? O sea, ciertamente el sector de la producción de frutas y hortalizas a nivel mundial sigue creciendo, por encima del 4,5%. El escenario cada vez se pinta un poquito más complicado. No quiero asustar a nadie, pero es la realidad. Es decir, yo soy hijo de agricultor y mi padre en los años 80 cargaba un camión y ponía fruta en Perpiñán. Hoy día no podría hacer eso, evidentemente, ¿no? Entonces, es decir, cada día tenemos un consumidor más exigente, más informado, más preocupado. La legislación sigue avanzando. Es un poquito más restrictiva, pero también ciertamente con mucho más criterio y mucho más criterio científico. Es decir, ni poner en duda, evidentemente, el papel de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, agencias de seguridad alimentaria norteamericana. Todo esto nos lleva a conocer cada día más cosas. Es decir, ejemplo, hace años no teníamos registradas ni reguladas casos o incidencias con contaminaciones con micotoxinas en algunas frutas y hortalizas. Hoy día eso ya es una realidad y la citrinina antes o después se va a regular, nos guste o no, ¿no? Igual que en su día se reguló la patulina o se reguló las aflatoxinas, ¿no? Después también nos encontramos que el sector de las frutas y hortalizas está abocado sin más a entrar por el canal de los grandes retailers. Es decir, hoy día hay países donde más del 95% de la fruta ya se comercializa por este canal. Es decir, la tiendecita pequeña y el supermercado pequeño empieza a estar desplazado. Es decir, con lo cual juegan un gran papel. Son los que tienen el poder de compra. Entonces, estamos abocados a saber manejarnos con esta distribución tan potente, ¿no? Después también nos encontramos que los sistemas productivos, sin duda, pues están sufriendo una evolución imparable. Es decir, tecnificación, mejora de productividad, cómo hacer mejor una agricultura de precisión y sostenible, la agrodigitalización de la que se habla mucho aquí, la biotecnología, ¿ok? Iremos poquito a poco desglosando un poquito en esta introducción estos puntos, ¿ok? Y al final, como digo, temas importantes, la marca país. O sea, las fresas son de Huelva, pero las fresas puestas en Alemania son de España. Es decir, y cuando hay una crisis, al final es la fresa de España. Entonces, es decir, podemos recordar casos como la manzana de Chile, con los famosos problemas que tuvo con la morfolina, ¿no? Es decir, o otras, digamos, tristemente, alertas sanitarias que hubo, por ejemplo, con el tema de mozzarella y dioxinas, ¿no? De Italia, evidentemente, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Y después un tema que no podemos olvidar. Es decir, estamos en un mundo cada día más global y estamos obligados a ser muy competitivos. O sea, ¿quién es el último en la cadena? Es decir, ¿cuál es la amenaza de España? ¿Es Marruecos? ¿Es Argelia? ¿Y cuál es la amenaza de Marruecos y de Argelia? ¿Es Egipto? ¿Y cuál es la amenaza de Egipto? ¿Es Sudán? Una calidad de mango excepcional. Entonces, como digo, es decir, tenemos que conocer esto, ¿no? Para saber en qué escenario y en qué cancha nos movemos, ¿no?
Dato de la FAO. En los próximos 30 años, 2050, en la cesta media de la compra del consumidor aparecerán 20 nuevos alimentos, de los cuales 10 aún ni los conocemos. Está por llegar. Esta es una gran oportunidad para el sector, evidentemente. Y después, ¿cómo es ese consumidor? Pues ahí lo vemos. Es decir, señores, que si vamos a Francia es que hay 15 millones de inmigrantes. Entonces, no es la fresa que quiere únicamente el francés. Es la fresa que también quiere ese consumidor inmigrante, ¿no? Entonces, cada día más global, más étnico, más formado, informado, más sensible con el medio ambiente, más vegano, digo por ahí también en algún caso, le gusta cuidarse, más preocupado por el medio ambiente. Y al final, cuando hablamos de calidad, hay una definición del marketing que me gusta mucho utilizar. ¿Qué es calidad? Calidad para el consumidor es lo que el consumidor dice que es calidad. Punto. Ahí se acaba el tema. Entonces, esa calidad cada uno la percibe de una forma diferente. Entonces, no basta decir frutos con un buen aspecto, un buen color, un buen sabor, una buena textura. También hay que hablar de la calidad higiénico-sanitaria cada día más, de la calidad funcional. O sea, sin duda, nadie pone en cuestionamiento que los frutos rojos, al igual que el aguacate, tienen una gran calidad funcional. Aportan muchísimos antioxidantes, polifenoles, otros muchos, digamos, frutos que aportan fibra, ¿ok? La calidad higiénico-sanitaria, es decir, es que sí que le preocupa al consumidor si estamos dejando nitratos en el acuífero. Es que sí que le preocupa al consumidor si estamos dejando plaguicidas, residuos de plaguicidas indebidamente en el medio ambiente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después otros atributos, ¿no? El dietético, el culinario. Si fuéramos a Japón a vender aceite de oliva virgen extra, no lo haríamos por los atributos, digamos, ni mucho menos funcionales ni sensoriales. Casi por los atributos principalmente cosméticos que tiene el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar orientado a cada país. Y al final también nos ocurre una cosa. La producción, como decía, se complica. Y cada día tenemos más sellos, más label. La gente quiere diferenciarse, el sector quiere diferenciarse, la gran distribución quiere diferenciarse. Y esta es una realidad. Y además, no pensar que van a convergir a un solo sello. Es decir, van a seguir habiendo nuevos sellos. Y todo el mundo quiere certificar algo diferente para poner en valor su producto, ¿no? Entonces, también estamos abocados a conocer esto y a trabajar según estos esquemas. Al final, ¿dónde llegamos? Llegamos, pues bueno, a una cadena de suministro extendida, cadena de valor, cada día más complicada. Es decir, donde no solamente importa estar bien al final, cara a su majestad consumidor, sino hacer las cosas muy bien al principio. Es decir, ejemplo, clientes nuestros de alcachofa y de espárragos peruanos con problemas de arsénico en Europa. ¿De dónde venía el arsénico? Pues de la compra de insumos, fertilizantes de muy baja calidad de Pakistán, que venían con 300 partes por millón de arsénico. Es decir, claro, al final entra en la cadena trófica, ¿ok? Esta cadena, como digo, se complica cada día un poquito más. Es decir, tenemos actores al final que son muy exigentes. La cadena de distribución, nuestro gran comprador. Tenemos por en medio certificadoras, tenemos broker. Tenemos que tener un control riguroso de nuestros grandes proveedores de insumos, ¿ok? Y al final el consumidor es la razón de producir. O sea, y en la medida en que nos orientamos a él, tendremos éxito. Y como todas las cadenas, se rompe por el eslabón más débil. Y ahí hablo puramente de inocuidad alimentaria. Es decir, en inocuidad alimentaria el riesgo cero no existe. Somos proveedores del mayor retailer europeo, ¿no?, de fruta y hortaliza de Europa, con más de 600 proveedores. Y os voy a contar algo que nos pasó recientemente. Cargaron un camión de manzanas en Lleida, lo subieron a París, a la plataforma de norte de París, Lens, descargan las peras, bajan a Valencia, cargan cítricos, los cítricos suben a la plataforma de Perpiñán y nos encontramos residuos de DPA, difenilamina, en las naranjas. Jamás se les había aplicado DPA, pero las peras dejaron un residuo en el camión, el entorno del camión, en el medio ambiente, no fue bien ventilado y limpio, y las manzanas se contaminaron. Perdón, las naranjas se contaminaron. Es decir, de los ejemplos os podría mostrar muchísimos en el día a día, ¿no? Entonces, como digo, en tema de seguridad alimentaria, el riesgo cero no existe, ¿ok? Y después, ya entrando un poquito en desafíos y tendencias, lo que estamos diciendo, yo creo que hay en boca de todos, ¿no? Un crecimiento de la población, cada día consumidor más étnico, competencia por los recursos, economía más global, corrientes migratorias, desastres naturales, cambio climático, nuevos actores mundiales en el sector productor. Como os decía, ¿quién es el último? Es decir, siempre hay un país un poquito más competitivo. La gente está preocupada por Marruecos. En Marruecos también estamos muchos españoles produciendo y muchos franceses. Queremos estar ahí, debemos estar ahí. ¿Ok?
Pero esa es la realidad, es decir, y como digo, tenemos cada día una última amenaza a nivel de lo que serían marco global de producción, ¿vale? Y después nuevas tendencias alimentarias. El consumidor cada día quiere algo más, algo nuevo, algo que le sorprenda, ¿no? Entonces tenemos que estar conocedores de esas tendencias para realmente orientarnos hacia ahí. Y al final, como digo, la agricultura debe ser por mucho más eficiente, más sostenible, más razonada, más tecnificada y, por supuesto, dotada de inteligencia artificial, que es de lo último que se habla, ¿no? No solamente hablamos de tecnología satelital, de drones, es decir, hoy día hay que trabajar con modelos predictivos, hay que ir por delante, es decir, está bien que mi padre no mirara estos temas, pero hoy día, si no, nos quedaremos atrás. Y al final, dicho de otra forma, ¿no? Es decir, tenemos muchos retos. Llevar un producto de calidad inocuo, manejado grandes distancias. El arándano de Chile, tienen que hacerlo muy bien, también hay muchas hectáreas, más de 6.000 hectáreas de arándano, viaja 45 días en barco para llegar a China y llega en perfectas condiciones. Es decir, ¿quién dijo miedo? Es decir, ¿dónde están los mercados? El mercado está en Perú. Perú se ha convertido en un gran productor de arándanos, como bien sabéis. Es decir, pero toda la gente mira hacia Asia. Grandes mercados de gran volumen, hoy por hoy de valor, una población que está pasando de forma a pasos agigantados de clase media a clase alta, perdón, de clase baja a clase media. Y entonces, bueno, hay un gran mercado potencial. ¿Lo estamos explotando? ¿Os pensáis en ello? ¿Qué está haciendo México actualmente? México, el gran socio comercial de Estados Unidos, ante el varapalo que le está pegando Trump continuamente, está mirando hacia Asia. Es decir, es el gran mercado para él y la gran oportunidad. También mira para Europa, ojo. Entonces, hay que plantearse esas cuestiones, ¿no? Y decir, y estamos haciendo alimentos que además tienen que viajar bien, que tienen que llegar en muy buenas condiciones, tienen que ser atractivos para el consumidor, a lo mejor hay que cambiar el packing, hay que hacer muchas cosas, pero como digo, siguen siendo retos que debemos de conocer. Tendencias, ¿no? Después, cultivos de gran valor, cada día más. Se está cambiando el escenario, digamos, el mapa de cultivos que teníamos clásicamente en España, con nuevas variedades en muchos casos, dentro de las nuevas variedades también con nuevas especies. Es decir, y sí o sí, porque si no nos quedaremos atrás, ¿no? Tratando de generar más valor, ¿no? No solamente con la etiqueta, sino también con la producción en sí. Después, seguimos estando sujetos. En el campo no hay puertas ni techo. Os voy a contar a vosotros, ¿no? Es decir, entonces, estamos sujetos a esas, digamos, inclemencias del tiempo, desastres naturales cada día más frecuentes de una forma descontrolada. Entonces, bueno, tenemos que saber qué hacer y cómo prevenir eso, o al menos tener nuestros planes de contingencia para actuar debidamente y a tiempo. Y después, sin duda, hay que trabajar mucho la parte de reducir los costes de producción. Es decir, eso pasa por mucha tecnificación, nuevas tecnologías, etcétera, ¿ok? Y al final hay que darle de comer a 10.000 millones de personas, y es labor de todos. Es decir, ustedes están en el mercado igual que están los mexicanos, igual que están los peruanos o los chilenos con los frutos rojos, ¿no? Por un poquito dejar esos puntos marcados o remarcados, es decir, yo me centraría en esas grandes tendencias o retos que en la agricultura onubense igualmente debemos de trabajar, desarrollar, implementar, y me centraría en lo que es todo lo que tiene que ver con tecnificación y digitalización de procesos productivos, ¿ok? Es decir, este es un punto clave en este momento y nadie se puede quedar atrás. Los sistemas de información globales y georreferenciación, todo lo que es tecnología satelital especialmente. Los drones, que van a quedar para otras funciones realmente, es decir, nacieron con un fin, pero hoy día en la agricultura tienen mucha aplicación, pero su funcionalidad está cambiando, ¿no? Después, como decía antes, modelos predictivos, inteligencia artificial. Es decir, ¿cuánto tengo que regar y por qué? Y que un modelo predictivo me está diciendo que en función de la respuesta hormonal de la planta, en función del dendrómetro que tengo instalado, en función de las previsiones de clima, me dice, ¿riega o no riegas? Eso es inteligencia artificial, ¿no? O igualmente hay modelos, como sabéis, de inteligencia artificial para hacer aforos de cosecha, ¿no? Fundamental, ¿ok? Y después, cada día más. Es decir, estamos en el mundo de Internet de las cosas. Hoy día hay que llevar una plantación desde el móvil, prácticamente. El riego desde el móvil. Saber si estoy fertilizando mal o bien desde el móvil. Saber si mi índice de vegetación en DBI está bien alto o bajo desde el móvil. Es así. Es decir, yo tengo que tener mi tablero de control con mis KPIs viendo a ver qué está pasando en mi plantación. Y como digo, si no lo hacemos nosotros, vendrá alguien a decirnos que tenemos que hacerlo o lo hará él, ¿no? Entonces, con lo cual hay que ponerse las pilas. Y después un aspecto muy importante, ¿no? La biotecnología. Después creo que se va a hablar un poquito de biotecnología, es decir, es otra de las patas, ¿no? Es decir, hay un buen informe de la FAO que recoge estos puntos,
algunos otros también, ¿no? Yo he sacado estos los que veo como un poquito más de aplicación rápida, directa e inmediata en un entorno productivo práctico como es el nuestro, ¿no? Entonces, el tema de biotecnología, que ahora después desarrollo, pero ya no basta con hacer las cosas bien, hay que hacerlas bien, además el primero, ¿ok? Y entrando ya en un poquito ese desglose, un poquito más en detalle, ¿no? De nuevas oportunidades para el sector. Nuevos cultivos. Bueno, para el entorno onubense, yo hablaría de nuevas berries, tropicales, cactáceas e industriales. Nuevas berries, o sea, no voy a hablar de cultivos clásicos, es decir, aquí es absurdo ya hablar de caqui, de aguacate, de papaya y de mango, evidentemente, ¿no? Nuevas berries, sí que sin duda están haciendo muchos ensayos con el mini kiwi, kiwi berry, con el tema de, por ejemplo, yellow berry, ¿okay? Physalis, uchuva, después tenemos también calafates, es decir, hay muchas opciones nuevas que se abren. Tema de tropicales, bueno, en California hay una demanda y un consumo de ragután increíble que se está produciendo en México y en la misma California, al lado de cítricos. Y guayaba japónica, también se están produciendo. Pero vamos, en Sudáfrica tenéis guayaba puesta al lado de los cítricos y al lado de los aguacates. Perfectamente. Y después las pitahayas. La fruta del dragón, ¿no? Es decir, ¿cuántas hectáreas ya hay en Sevilla? Pues vamos camino de las 30 hectáreas ya de pitahaya en Sevilla. ¿Pero cuántas hay en Almería? Pues ya hay casi 100. Si son cultivos alternativos que tenemos que pensar en ellos. Y después un nuevo cultivo también, que lo ponía abajo en temas industriales. El cáñamo. Hay que volver al cáñamo, queramos o no queramos. Es decir, sabéis que hay en este momento una movida mundial tremenda con el tema del cáñamo, bien regulado, evidentemente. Y entonces también va a ser un cultivo en el que, bueno, se está entrando con invernaderos súper tecnificados, los fines puramente son industria farmacéutica, medicinales, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar apuntando a todas estas cosas para diferenciarnos, ¿no? En tema de nuevas tecnologías, hablaba de plataformas agrodigitales. Quien no maneje su explotación desde el móvil, mal va. Tecnología satelital, en relación con lo anterior. Que yo pueda ver cada día cómo está mi índice vegetativo evolucionando o cómo está mi índice de estrés hídrico. Y eso me lo dice un satélite. Y además, no es caro. El Sentinel, ustedes se conectan y pueden estar viendo esto con un pay-per-view razonable, ¿no? No muy caro, ¿no? Después, como decía, insisto, modelos predictivos en base a inteligencia artificial y también el uso de drones. Lo que pasa es que, como digo, la funcionalidad de los drones ha cambiado. Es decir, llegó un momento en que parecía que toda la agricultura se iba a manejar con drones. Ya no hacían falta tractores, ya no hacían falta laboratorios. Es decir, con una cámara multiespectral, un dron te lo hacía todo. Así no va a ser, evidentemente. Pero van a seguir teniendo funcionalidades prácticas, ¿no? Que nos van a ayudar, por ejemplo, a hacer un manejo integrado de plagas muy localizado con una aplicación muy precisa de fitosanitarios, ¿no? O sea, hay muchos más ejemplos, pero es decir, démosle su posición, ¿no? En biotecnología, mejora genética con más rapidez, que no es poco. Es decir, después el tema de la metagenómica y biomas del suelo. La metagenómica va a ser una revolución, ya casi lo está siendo, ¿no? Es decir, y el bioma del suelo, si hay por ahí un anuncio de televisión que habla del bioma de la piel. Bueno, el bioma del suelo es saber cuál es mi carga de microflora y microfauna que tengo en el suelo. Qué agentes patógenos, qué hongos, qué agentes beneficiosos, y en base a eso, manejar el suelo o la fertilización inorgánica según lo que yo me estoy encontrando. Es decir, si tengo patógenos, me los tengo que cargar, evidentemente. Es decir, me venden un bioinsumo, pero ¿hace efecto o no hace efecto? Estimulante del crecimiento radicular. ¿Y qué lleva? Y nadie lo sabe. No, esto es una mezcla de algas, agua sucia. Es decir, al fin y al cabo sigue siendo algún extracto con algún principio activo. Es decir, muchos por definir. Es más, hay un gran vacío en la regulación de bioinsumos, ¿no? Y además todos son milagrosos. Entonces, con lo cual, trabajando el bioma del suelo, realmente podemos llegar a indicadores que nos van a decir de la eficacia o no de esos bioinsumos y de cómo optimizar y mejorar nuestra fertilización inorgánica, ¿ok? Porque al final la planta, recordar, los bichitos le hacen falta, pero la planta no come bichos. La planta toma nitrato, fósforo, potasio, calcio, azufre, hierro, ¿ok? Y después, nuevos indicadores de manejo, perdonad. Agricultura sostenible es el otro gran punto que tenemos, o sea, yo diría una gran deuda. Es decir, nos hemos quedado estancados en las buenas prácticas agrícolas casi enmarcadas dentro de un protocolo de muy buenas prácticas agrícolas, que es Global Gap, por ejemplo, y todos los que tienen benchmarking con Global Gap. Pero, es decir, falta algo más. Es decir, la agricultura sostenible se tiene que preocupar de la eficiencia de los recursos,
¿Qué estamos haciendo por las comunidades locales? ¿Realmente cuáles son los consumos de agua? ¿Cuántos kilos de fertilizante estamos dejando por hectárea? ¿Cuántos kilos de fitosanitarios estamos dejando por hectárea? ¿Qué ahorros tenemos en los consumos de agua año tras año? Es decir, hay muchas más cosas, es un concepto mucho más amplio, ¿ok? Y después, nuevos indicadores de manejo, que vienen de esa agricultura sostenible. Ya se empiezan a definir. De hecho, hay varios protocolos de agricultura sostenible en marcha. De hecho, sabéis que hay una iniciativa muy buena en Europa, donde está PepsiCo, Coca-Cola, Kellogg, Nestlé, ¿ok? El Sustainable Agriculture Initiative, que están trabajando un protocolo muy potente, que va a ser, no digo una revolución, pero sí que va a poner un poquito en orden, pues, con todos esos indicadores que muchos gurús, que muchas universidades tratan de un poquito perfilar, bueno, pues, oye, digamos, ¿qué es lo que vale y qué es lo que no vale para que hagamos realmente una agricultura sostenible, ¿no? Y otras oportunidades, expansión y crecimiento del mercado actual, cierto. ¿Hay retos, hándicaps, problemas? Claro que los va a haber, siempre. Presiones políticas, por supuesto. Intereses políticos, proteccionismo, por supuesto. Pero el mercado sigue creciendo. Europa sigue creciendo. Nuevos mercados, el Medio Oeste, Asia, grandes oportunidades. Esta semana hablaba con un cliente, me lo encontraba en Doha. Claro, es decir, ahí hay que ir a vender, hay mucha pasta. ¿Ok? Y después Asia. ¿Por qué no llegamos a Asia? Con la frescura que llegan los chilenos a 45 días de barco. Mercado enorme, ¿ok? Y después, por supuesto, se ha hablado mucho aquí, no soy la persona para hablar de ello, pero sin duda el I+D+I. Es decir, Vicente Pérez hablaba muy bien de la labor que hace el IFAPA. Es decir, sin duda, tecnificación, variedades, mejora de ensayos, mejora de buenas prácticas, etcétera, ¿no? Ok. Dicho lo anterior, hasta ahí. Me quedan unos 15 minutos. Voy a hablaros un poquito de la experiencia en la producción de aguacate. Vamos a ver, AGQ está presente en 32 países, como decía al principio. Manejamos y dirigimos producciones de aguacate en Sudáfrica, en Chile, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en República Dominicana, en México y en California. ¿Por qué no íbamos a hacerlo aquí en España? Evidentemente, ¿no? Entonces, con otro concepto, con otra filosofía de lo que hemos ido viendo por el mundo, de lo que se debe hacer y no se debe hacer. Y además, lo que se debe hacer en tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, una sociedad de grupo, Natural Crops, adquirió una finca, unas 154 hectáreas, más unas 15 de pinar, cerca, bueno, en torno de Villablanca, ¿ok? Hay 15 hectáreas, como digo, todavía de pinar, que cuidamos con mucho cariño. Y después ya tenemos una primera fase completada de 65 hectáreas, ¿vale? Variedad Hass, sobre pie de zutano, ¿vale? En un marco de plantación que para España es demasiado intensivo, ¿vale? Pero bueno, nos está yendo bien, 2,5 por 5,5, ¿ok? Eso se considera alta densidad para España, ¿ok? Si veis los marcos, por ejemplo, típicos de Chile, Perú. Sí, no digo México porque, como digo, según en qué zona hablemos, Jalisco, Michoacán, cambia mucho, ¿no? El marco y las condiciones de cultivo. Pero bueno, es un cultivo, podemos decir que es casi aproximándose a un semi-intensivo, ¿no? Lo que sería, veréis cómo se cerrará el huerto en un año, ¿no? Ahí veis la finca. Bueno, disculpo también a Estanislao Martínez, no lo dije al principio, es el presidente de la compañía, hoy está en Estados Unidos, regresa mañana, viene de estar en el WOC, justamente, en el Congreso Mundial del Aguacate. También pasada por Centroamérica. Bueno, esta es la finca, plantada el año pasado por el mes de entre mayo y junio, es decir, escasamente hace un año y 3-4 meses. Se han hecho muchas cosas en la finca, que ahora os iré contando. Objetivos, entrada en producción segundo año. Eso aquí era un handicap, un reto, pensaba la gente que nos iba a conseguir. Este año tendremos de orden ya de 2.500 a 3.000 kilos por hectárea, en primer año, En escasamente un verde, ¿ok? Plena producción la queremos alcanzar en el cuarto año y tener un rendimiento sostenible de 18-25 toneladas. Esto, si lo decimos en Málaga, no se lo cree nadie, evidentemente, ¿ok? Es decir, yo he visto producciones en Chile, no hablo de Michoacán, ¿ok? Hablo de Chile, de 41 toneladas por hectárea, excepcionalmente, un año. El año siguiente, por esa becería tan famosa que hablan del aguacate, la producción no se bajó a 8 ni a 9. Año siguiente hubo 16. Con lo cual es posible mantener eso, ¿ok? Ahora hay que saber cómo manejamos la becería, ahora después hablamos de ello. Claves del proyecto. Pues yo creo que no hemos inventado nada, hemos tratado de hacer todo lo que se debe hacer bajo la buena práctica agrícola, bajo buenos criterios, digamos, de fitotecnia, ¿ok? Y con el buen saber y conocimiento que tenemos del cultivo. Levantamiento topográfico, estudio de suelo y clima, selección de material vegetal. Lo teníamos claro, es decir, hoy por hoy dirigiéndonos al mercado europeo, es decir, maduración oscura, es decir, no podemos poner fuerte, evidentemente, ¿no? Es decir, podía ser Hass o podía ser otra, ¿vale? Es decir,
Lanjas lo estuvimos planteando, pero por el tema de precocidad de ventana de mercado preferíamos hash. Además que después le hemos encontrado algunas deficiencias, podemos decir, productivas y bueno, hash nos daba mucha más confianza. También se valoran otro tipo de variedades similares, ¿no? Tipo Carmen, tipo Aluma, tipo Gem, pero bueno, al final fuimos a lo clásico para no fallar, ¿no? Establecimiento de sectores de riego, fundamental, ahora veréis por qué. Riego ante heladas, también. Riesgo cero, riesgo cero. Hemos hecho una apuesta muy fuerte en esa plantación, entonces sabemos que tenemos algunas zonas con microclima donde vamos a bajar por debajo de menos 1,5 en algún momento. Entonces tenemos que ir jugando con estos temas, ¿no? Después, seguimiento nutricional de cultivo, o sea, mensualmente estamos viendo qué nos pasa. Ahora lo vais a ver despacio, ¿no? Un monitoreo integral del riego, que se lleva desde el teléfono, evidentemente. Manejo fitosanitario y aplicaciones localizadas de plaguicidas cuando ha hecho falta. Han aparecido en 2 rincones un poquito de araña y un poquito de pulgón. Marginal realmente, ¿ok? Gracias a Dios, el cultivo del aguacate no es un cultivo estresante, ni mucho menos en su manejo, ¿eh? Nada que ver con el manejo de una berry. Y después, bueno, otras buenas prácticas agrícolas que se empezarán a poner en marcha. Es decir, tenemos que hablar de poda a partir del 3er año. Uso de fitorreguladores, es decir, muy difícil aquí en Europa, ciertamente, pero sí que hemos encontrado inductores de citoquininas, de auxinas, que han ayudado mucho a la plantación, ¿no? Si hablamos de suelo y clima, es fundamental. Es decir, definir características del suelo para establecer sectores de riego, enmienda preplantación, habría que hacer algunas correcciones, e identificar sectores con riesgo. No os podemos equivocar, como digo, ¿no? Se hicieron más de, exactamente, 84 calicatas con una retro. Es decir, casi más que una por hectárea, un agujerito de entre 1,30 a 1,60 para ver qué había debajo del suelo, ¿ok? Muestreos de suelos y análisis a diferentes profundidades, 0,50, 50, 100, 100, 150. Es decir, no nos vale con lo que hay en el primer tramo de capa arable, ¿no? Es decir, ¿qué pasa abajo? Porque esta plantación en 3-4 años está hurgando a 1 metro, ¿ok? Y después, seguimiento de indicadores vegetativos, 2 indicadores que sacamos vía satelital, que son el INDVI, índice vegetativo a grandes líneas, no voy a entrar en la explicación, y después también índice de estrés hídrico, ¿no? El crop water stress. Ahí veis algunos ejemplos de las catas y además veis colores diferentes y tal, es decir, eso es en la misma finca, es decir, que ciertamente hay diferencias, ¿eh? Es decir, como digo, 84 calicatas realizadas. Y entonces empezamos a sacar mapas donde vemos la distribución de cada propiedad físico-química. Ojo, esas 84 calicatas estuvieron acompañadas de 84 análisis de suelo a 50 centímetros, a 1 metro y a 1,5 metros. Es decir, se han hecho 8 por 3, 24, casi 260 análisis de suelo en 65 hectáreas a diferentes profundidades. Aquí nos muestro un ejemplo. Esa es la distribución. El primer mapa de la izquierda es la distribución de arcillas y el de la derecha la distribución de arena. Si no sabemos esto, ¿cómo diseñamos el riego? Si mezclamos un suelo arenoso con un suelo arcilloso, estaremos regando y el arenoso le va a faltar agua y el arcilloso se nos va a encharcar. Entonces, bueno, a partir de aquí, así como un estudio de pH, conductividad, materia orgánica, otro ejemplo, materia orgánica, la distribución, nos decían, no, ahí en Villablanca, allí máximo el 0,5 de materia orgánica. Hay zonas que tenemos el 1,6 y 1,7 de materia orgánica. Entonces, con un buen análisis del suelo, una buena caracterización del suelo, llegamos a identificar los sectores de riego. 5 sectores de riego nos aparecieron finalmente para esas 65 hectáreas iniciales. Y después, por supuesto, un mapa con la distribución de cada micro y macro elemento. Es decir, en este caso es la distribución de nitrógeno en la capa de perfil de 0 a 50 centímetros. ¿Ok? Tenemos zonas muy pobres en nitrógeno y otras zonas realmente con unos contenidos aceptables, ¿no? Y después también, en el momento en que ya tenemos vegetación, porque al principio hay mucho suelo, básicamente hasta que el cultivo cubre, índices de vegetación mediante tecnología satelital. Un mapa de estos, cada 2 días podemos tenerlo sin ningún problema, ¿no? Entonces vemos las zonas que van mejor, las que están un poquito más deficitarias, donde tenemos problemas de riego, etcétera. Seguimiento nutricional, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues tenemos una herramienta que nos permite conocer en cada momento la relación suelo, planta, agua. Es decir, tenemos sondas que van enterradas a diferentes profundidades y
realmente lo que hacen es captar la solución suelo que la planta bebe. La planta no come, la planta bebe. Bebe una solución de agua con solutos, con nutrientes, con el calcio, con el nitrógeno, con el fósforo, con el potasio que le entra. Esa cápsula porosa actúa como un pelo radicular. Si eso fuera un pelo radicular, ese es un pelo radicular. Y ahí interacciona con el conjunto de coloides, la materia orgánica, los aniones, los cationes que tenemos disponibles. ¿Vale? Entonces, por una parte, en esas ondas estamos captando la solución suelo que la planta está realmente asimilando. Y por otra parte, estamos haciendo un análisis foliar continuamente para saber sobre unos niveles de máximos y mínimos y unos niveles en verde de óptimos, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi cultivo? De forma que yo voy tratando de llevar la masa foliar en condiciones óptimas nutricional. Es decir, si me voy, en algún momento recorto. Si me voy aquí, ¿qué tengo que hacer? Oye, no aportes más nitrógeno porque no se lo está comiendo, bajemos. Igual estos picos, ¿no? Entonces, es más, voy tratando de meter la curva dentro de su franja de máximos y mínimos, ¿ok? Esto nos permite, cada 20 días, regular y ajustar la nutrición, ¿ok? Por supuesto, también tiene que ver mucho con el manejo del riego, porque al tiempo estamos viendo, al analizar qué hay dentro de esa solución suelo, dentro de esa sonda, vemos si a 20, 40, 60 vamos reconcentrando, vemos si se nos sube la conductividad eléctrica, vemos si estoy, por ejemplo, lixiviando nitratos. ¿Para qué quiero nitratos a 80, 90 centímetros? La planta se los come arriba. Entonces, cortemos la fertilización de nitrogenada, ¿no? Entonces, bueno, con lo cual, como digo, nos permite optimizar el manejo del cultivo. Bueno, además de esas analíticas de solución suelo, solución fertilizante, es decir, ¿qué estoy poniendo a la planta continuamente? Para tener un control exhaustivo también hacemos análisis del estado nutricional de flor y panícula. Es decir, se oye decir en el mundo, no, es que este año, justo en el momento de la floración, hubo unas nieblas, unas lluvias, y por eso el cuaje ha sido malo. Pues no es cierto. Es decir, el cuaje va a ser malo cada vez que tú tengas en flor y en panícula menos de 1000 partes por millón de nitrógeno. Punto. Es decir, todo tiene una base científica y técnica, ¿no? Entonces, eso es en lo que la gente no cae. Lo deja reducido al clima. He tenido mala suerte. Es decir, hay un tema que yo no he dicho aquí, también es el análisis de reservas. Cantidad de arginina, lisina y almidón que tengo en madera y en raíz. Es decir, eso es parte de la analítica. Además, una planta como esta, añera, que tiene mucha becería. Entonces, si yo no soy capaz de generarle suficientes reservas de un año para otro, y después de tener 25 o 30 toneladas, que ha tenido una explosión de flores, una explosión de producción, al año siguiente se ha quedado sin reservas. Entonces, si yo no controlo la cantidad de aminoácidos que tengo a nivel de madera de raíz, ni la cantidad de almidón, evidentemente he dejado la planta tiesa. Entonces, hay que realimentarla. Claro, en la medida que tú vas analizando eso, eres capaz de otra vez elevar los niveles de reservas para que el año que viene no me caiga la producción, ¿no? Después también calidad de fruto, calcio total, nitrógeno total, calcio ligado y porcentaje de materia seca. Es decir, eso empezamos a hacerlo este año, ¿no? Que ya hay frutos. Es decir, calcio ligado es fundamental. ¿Qué cantidad de calcio tengo en la pared celular? No el que tengo intersticial ni en las mitocondrias. Me hace falta el calcio que me da firmeza, que me da resistencia a la fruta, que me da calidad, ¿ok? Al tiempo relaciones con el nitrógeno, porque son antagonistas en algunos momentos, y relaciones con el potasio, ¿no? Y bueno, hay que controlar el riego, evidentemente. Es decir, ¿qué voy a deciros del agua? O sea, estamos en una zona que además, a ver cómo lo haces, hay que manejarlo muy bien. Hoy por hoy tenemos dotación, nuestro objetivo es estar en un límite de 5.800 metros cúbicos por hectárea año. Ciertamente, las precipitaciones nos ayudan mucho, es decir, si metemos otros 3.000 metros cúbicos por pluviometría, estaremos en torno a 8.800, lo cual estaremos bien, ¿ok? Pero sí que es cierto que es lo mismo, o sea, no levantamos el dedo, mañana toca regar, no. O sea, hay todo un sistema detrás, hay 5 estaciones con caudalímetros digitales que nos van diciendo en cada momento cómo estamos. Este es el tipo de sensor, un sensor australiano, ¿ok? Que nos da cada 10 centímetros, nos da temperatura del suelo, conductividad aparente y humedad, ¿ok? Y yo represento aquí a diferentes profundidades esos sensores que me van dando y el agua útil acumulada. Agua útil, capacidad de campo y punto de marchitez. Y además me dice cuándo tengo que regar. ¿Ok? Me va calculando la evapotranspiración y me dice cuándo tengo que regar. Con lo cual nos permite, como digo, llevar muy automatizado el riego, ¿no?
Después también tenemos todos los sensores, es decir, puedo ir viendo el programa, es decir, información que saco del cobalímetro digital y me está diciendo a cuánto estoy el programa de riego semanalmente. Aquí voy bien, aquí voy mal, tengo que regar un poquito más, entonces voy recuperando, voy siempre muy al límite. Y después a esto se unen unos dendrómetros que nos acaban de ajustar el riego y después el nuevo proyecto que tenemos, un proyecto europeo donde estamos correlacionando realmente el riego, lo que nos dice la dendrometría, con los niveles de estrés que tiene la planta en base a ácido salicílico, jasmónico y peróxido de hidrógeno, ¿ok? Para acabar de ajustar un poquito más el riego, ¿vale? En cualquier caso, conclusiones. Necesidad de hacer las cosas bien y a tiempo. Sigue siendo agricultura. Importancia de conocer previamente muy bien el suelo y el clima. Sobre todo, heterogeneidad del suelo y el microclima que nos podemos encontrar localmente. Utilizar herramientas de precisión que aseguran un óptimo manejo para una alta productividad. Y después, ni lo tradicional ni lo mejor en otras zonas es siempre garantía de éxito. Es decir, hay que innovar un poquito, ¿eh? O sea, nos ha tocado hacer muchas cosas diferentes, ir aprendiendo para ver cuáles eran los comportamientos y la reacción tanto del cultivo como, bueno. Y bueno, los resultados que esperamos se van dando. Ahí tenéis una imagen, pues podéis ver. Junio 2019, perdón, eso es junio 2018, perdonadme. Junio 2018, un año cuando hicimos la plantación, agosto 2019. Nada que ver, ¿ok? En un año lo que hemos conseguido. Y ahí tenéis otro ejemplo, es decir, plantas ya con más de 2 metros que cubren ya prácticamente el 40% de la superficie, ¿ok? Y nada, por mi parte, muchísimas gracias. Estaría todo.